Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, que su misericordia nos ayude y nos guíe. Vamos a estudiar el libro de Ruth. Vamos a estudiar Ruth 1:1 del 2 al 23. Como siempre, te pido que leas la Biblia antes de iniciar antes de escuchar el audio. Vamos a iniciarlo y vamos a estudiar algo muy hermoso, que es la historia de Ruth, que es un faro en la noche oscura del periodo de los jueces. El tema de jueces es la fidelidad de Jehová y la infidelidad de su pueblo. El tema de Ruth es la fidelidad divina manifestada a través de la fidelidad de dos de sus seguidores, Boaz y Ruth. Expresaron lealtad a Jehová, siendo leales a Noemí, y por medio de ellos Dios proveyó para nuestra querida Noemí. El tema de Ruth es la fidelidad de Jehová manifiesta a través de la fidelidad de algunos de los suyos. El libro lo podemos dividir en A, la amargura de Noemí, que va del 1 al 1:22, B, Ruth y Boaz se conocen, 2, del 1 al 23, Ruth y Boaz se casan, 3, del 1 al 4, 13, y por último, la alegría de Noemí, 4, del 14 al 22. La Biblia no dice quién escribió Ruth ni cuándo lo hizo. Con seguridad no fue antes del reinado de David, 4, 17, 22, como la costumbre en 4, 7, ya no existía en Israel en los tiempos del autor. Aparentemente él vivió algún tiempo después de lo que ocurrieran los eventos. Elimelech, Noé y sus hijos, porque la historia comienza así, vivían en Belén. En esos días se desató el hambre en su tierra, tal vez por causa de sequía, plagas o invasión, como sucedió durante la época de los jueces. Probablemente fue un juicio de Dios contra Israel por su infidelidad. Al fin de proveer mejor para su esposa e hijo, Elimelech emigró con ellos al país de Moab, que se encontraba al otro lado del Mar Muerto, 1:2b. Sin embargo, allí los problemas se agravaron. Murió Elimelech, 1:3, y luego sus dos hijos también, dejando 3 viudas, 1 del 4:5. En un mundo con pocos empleos atractivos para las mujeres, la situación económica de la viuda era crítica, pero especialmente la de Noemí. Su nuera Ruth y Orfa todavía tenían fuerzas para trabajar en el campo y podía regresar a la casa de sus padres con las esperanzas de volverse a casar, pero esta posibilidad no existía para Noemí. Permanecieron viviendo con ella para que no quedaran totalmente desamparadas en tierra ajena. Pero la calamidad llegó. Primero llegó el hambre, 1:1, abandonó su tierra, 1:1, y viudez, 1:3, las calamidades que sufrió nuestra querida Noemí. Posteriormente la muerte de sus 2 hijos, 1:5, y por último el desamparo, 1:5. Pero Noemí se traslada de Moab a Belén, 1 del 6 al 22. El día Noemí escuchó que Jehová había dado buenas nuevas de cosecha en Belén, 1:6b. Como su futuro no se veía halagareño en Moab, decidió regresar a su terruño. Su nuera emprendieron el viaje con ella, pero el camino Noemí decidió que no era justo pedirle que continuara. Le había sido fieles aún después de la muerte de Malón y Keilión, 1:8. Las palabras hebreas que se traduce como misericordia es Hesed. Esta es una palabra muy relevante en el libro y significa más exactamente fidelidad, lealtad, reconociendo que sus nueras habían cumplido con creces todas sus obligaciones para con ella. Noemí la despidió para que regresara a su casa, 1:8, y buscaran la fidelidad y seguridad de un nuevo matrimonio, 1:9. Cuando protestaron diciendo que estaban dispuestas a dejar Moab por ellas, le replicó que seguir con ellas no les daría ningún beneficio. ¿Qué podían ellas esperar? 1:11a. No tenían hijos con quienes pudieran casarse, 1:11b al 13a.
Jehová le había embarcado la vida, 1:13b, y quedarse con ella significaría correr su misma suerte. Aunque con mucho dolor, Orfa aceptó el consejo de su suegra, 1:14. Ruth, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarla, 1:14b. Le prometió lealtad hasta que llegara la hora de su muerte, 1:15-17. Una fidelidad que durara hasta la sepultura de Noemí podía explicarse como devoción familiar extraordinaria. Pero, ¿por qué quedarse en Israel hasta su propio descenso? La respuesta se encuentra al final del versículo 16. Ruth había decidido dejar los dioses moabitas, ver el 1:15, y confiar plenamente en el Dios de Israel. En el mundo antiguo, la mayoría de la gente viaja con poco, nacía, crecía y vivía y moría en el mismo lugar, en el mismo círculo de familias y amigos. Sabía muy poco acerca del mundo más allá de su propia ciudad. Abandonar su tierra natal para radicarse en otra requería de mucho más valor que en la actualidad. La decisión de seguir a Jehová fue la que fortaleció a Ruth para dejar su país, familia, culturas y amigos, y acompañar a Noemí a la desconocida y seguro, cuando menos sabía que iba al pueblo de Dios verdadero. Noemí regresó a Belén derrotada, había partido buscando una vida mejor, pero ahora todos sus sueños estaban totalmente destruidos. A la pregunta sorprendente de la mujer de Belén 1:19, ella respondió diciendo que no la llamaran Noemí, placentera, sino Mara, que significa amarga. Ella atribuía todos sus sufrimientos a Dios. Sumida en su amargura, se quejaba de que él había dejado con las manos vacías. 1:21a. No se percataba de que a su lado tenía una nuera que sería de más valor que 6 hijos. 4:15, como ella misma lo dijo. ¿Tendría derecho Noemí a sentirse amargada? ¿Debería expresar su amargura? ¿Qué dices tú? ¿Debería atribuir a Dios lo que le había pasado? ¿Fueron sus sufrimientos un castigo? ¿Qué aprende usted de todo esto acerca cómo debe relacionar frente a las experiencias amargas? ¿Por qué Ruth siguió siendo leal a su amargada suegra? ¿Conoce usted alguna persona amargada a quien debe ser leal? Pero tenemos algo muy hermoso. Ruth y Boaz se conocen. 2:1-23. La gracia de Boaz. 2:1 al 1:17. En Belén, Ruth no quedó con los brazos cruzados. Recientemente había comenzado la cosecha de la cebada. Era una mujer muy trabajadora y ella pidió permiso a su suegra para ir a espigar donde le dieran oportunidad. Así vemos también que era una mujer muy sometida. La ley de Moisés permitía a los pobres extranjeros y viudas, y Ruth calificaba en las 3 categorías: rebuscar en los campos después de haber pasado los segadores. Era un trabajo muy arduo, pero para recoger solo unos pocos granos. Levítico 19, del 9 al 20 nos da y te colabora esta ley. Por casualidad, o por dirección de Dios, diríamos más bien, porque con Dios no hay casualidades, el campo donde Ruth fue a trabajar pertenecía a un pariente rico de su difunto suegro. 2:1-3. En el transcurso de la mañana llegó Boaz al campo y, viendo a la moabita, preguntó al capataz a qué familia o marido pertenecía. Después de contestarle, el capataz informó a su patrón que ella había pedido permiso especial. Quería rebuscarse entre las gavillas 2:7, o sea, entre las espigas que los segadores ya habían juntado y atados. Boaz había oído acerca de Ruth, sabía que era la nueva de su pariente política, Noemí, que había sido leal a su suegra aún después de la muerte de Malión, que había dejado su familia y tierra para cuidar a la anciana y que se había convertido a Jehová. Impresionado por la fidelidad de Ruth, no solamente pidió a Jehová que la recompensara, sino que quiso participar en la respuesta a su oración. Invitó a la moabita a permanecer en sus campos,
a permanecer en el campo que él tenía. La invitó. Qué bueno, podemos ver la bondad de nuestro amigo Boaz. Oh, qué bueno y misericordioso se comportó él con alguien que verdaderamente estaba pasando hambre. Invitó a Ruth a permanecer en los campos. Dio orden a sus trabajadores que no la molestara. Ahí vemos más la misericordia de Dios y la benignidad de Boaz. Aunque normalmente era tarea de mujeres sacar agua para los varones, Génesis 24:11, 1 de Samuel 9:11, Boaz la autorizó a beber el agua sacada para sus empleados, 2:9b. Al mediodía le invitó a comer de los alimentos para sus obreros y le dio tanto grano tostado, que significa potaje, que ella no pudo comérselo todo, 2:14. No solamente le concedió el permiso solicitado para rebuscar entre las gavillas, 2:15, sino que también mandó a los segadores a que dejaran caer para ella espinas de los manojos que habían juntado. A todo esto, Ruth respondió con humildad y gratitud, 2:10-13. También trabajó con diligencia, pues para la noche había juntado un alfa, más o menos 15 kilos de cebada, 2:17, cantidad extraordinaria para el rebusque, aun tomando en cuenta la ayuda de Boaz. La fidelidad de Boaz. Cuando Noemí vio cuánto grano había traído su nuera y la que le había sobrado del almuerzo, 2:18, razonó que el dueño del campo había mostrado el favor especial a Ruth. Al oír el nombre, entendió que le había auxiliado por fidelidad, 2:20. La palabra que se tradujo como benevolencia es Hased, que significa lealtad, lealtad. La moabita no sabía todavía la relación que existía entre Boaz y Noemí, pero ésta le explicó enseguida que Boaz era un pariente redentor, en hebreo Goed, de ellas. Los israelitas tenían la responsabilidad de ayudar en lo posible a su pariente cercano. Si alguien tenía que vender un terreno por haberle empobrecido, un pariente que tuviera recursos económicos debería redimir ese terreno. Levítico 25:25. El que tuviera que venderse como esclavo debería ser redimido por su goel. Levítico 25:47-49. A la víctima de una injusticia, su goel le debía defender ante los tribunales. Proverbios 23:10 y 11, donde la palabra que se traduce como defensor es goel. Después del nombre de Jehová, en el versículo 20, el hebreo dice literalmente, pues no ha abandonado su lealtad, Hashed, en los vivos ni a los muertos. Noemí concluyó que Boaz lo había ayudado a ella y a Ruth, las supervivientes, para cumplir con su responsabilidad hacia Elimelech, Malión y Kelión, sus parientes muertos. 2:20b. Esperanzada por la acción de Boaz, Noemí aconsejó a su nuera aceptar la invitación de despegar solo en los campos de él. El efecto, Ruth siguió allí a través del resto de la cosecha de cebada y toda la cosecha del trigo, desde la última quincena de abril hasta la 1 de junio, 2:23. Durante ese tiempo seguramente acumuló suficiente grano para que se alimentaran las dos viudas por algún tiempo. Ahora razonemos. ¿Qué lección práctica aprende usted del ejemplo de Ruth en el capítulo 2? ¿Qué aprende del ejemplo de Boaz? ¿Era necesario que Boaz dejara a Ruth seguir trabajando durante las dos cosechas? ¿Por qué no proveyó para las dos viudas sin que Ruth supiera que esforzarse tanto? ¿Qué lección aprende usted de eso? ¿Con quién tiene usted la responsabilidad de ser goel? ¿Cómo lo debe usted ayudar? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh Dios eterno, misericordioso, venimos ante tu presencia. Te pedimos, Dios eterno, que seas tú ayudándonos y que cada día, Padre Celestial, tu amor, Señor, se derrame sobre nosotros. Te pido que bendigas a toda persona que muestre fidelidad hacia su semejante, que muestre una verdadera amistad, que muestre, Padre Celestial, una verdadera lealtad. Espíritu Santo, bendícelos y ayúdalos, Padre Celestial. Revélate a ellos, Padre Celestial. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret.
Gano cada día, Padre Celestial, buenos amigos, personas sinceras, Padre Celestial, que no mintamos, Padre Celestial, y que no, oh Dios eterno, misericordioso, dañemos a nuestro prójimo. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu amor y tu presencia y tu misericordia siempre nos acompañe. Dios te bendiga, mi querido hermano.